Bueno, ante todo, muchas gracias a Elena, a todo su equipo de Artium. Muchas gracias y enhorabuena también, porque, bueno, aunque ya creo que casi todos lo sabíamos, esta mañana de nuevo Elena nos ha vuelto a mostrar que aquí en Artium saben hacer las cosas y que sus proyectos suelen ser modélicos para muchos de nosotros. Yo me siento hoy un poco aquí como un pulpo en un garaje, he de confesaros, porque realmente vengo de un mundo quizá no tan diferente como podría pensarse a primera vista. Me ha gustado mucho escuchar algunas cosas. Me ha gustado mucho primero venir detrás de un centro tan joven y tan dinámico y tan a la última como la Laboral de Gijón, un centro tan joven, con solo 3 años, para ponerme a hablar de un centro tan antiguo como el Museo del Prado. Me ha gustado también mucho su reflexión, aunque no era exactamente suya, nos la ha recordado, sobre la cultura rom y sobre la cultura RAM. Yo, desde luego, les voy a presentar un centro que en su 99,9% es cultura rom. Estamos empezando a abrirnos en los últimos años a la web 2.0, no tanto a las nuevas tecnologías, que sí que llevan años y que, primero quiero rechazar ese término, ya no son nuevas tecnologías, son tecnologías, sin más, de la información. Yo voy a contarles al principio una pequeña historia, puesto que el centro que les voy a presentar es un centro histórico. Esto quiero que no se nos olvide. Yo no quiero dármelas aquí de moderno, porque evidentemente no lo iba a lograr frente a todos vosotros. Les voy a contar una pequeña historia que nace el 19 de noviembre de 1819, hace casi 200 años, y que acaba en nuestros días, y que va a acabar con Google Earth, y que va a acabar con los fotones de los 14.000 millones de píxeles que se colgaron hace un par de años. Trabajar en una institución como el Prado lleva también a no olvidarse que el pasado es a veces fardo, pero a veces también es oportunidad. Es importante tenerlo en cuenta. Aquí ya podéis empezar a ver parte de nuestras nuevas instalaciones, de las que estamos muy contentos. Os decía que el Museo del Prado nace el 19 de noviembre de 1819. La inauguración del museo, contra lo que nos pudiera parecer, pasó completamente desapercibida para todo el mundo. No fue nadie, no fue el rey, la prensa no lo recogió. El museo se abrió de un día para otro sin que nadie le hiciera el más mínimo caso. Os traigo aquí este cuadro de la reina gobernante en aquel momento, de María Isabel de Braganza, que al parecer tuvo mucha influencia en la apertura, y un detalle del cuadro en el que se ve cómo era el edificio de Villanueva cuando se abre al público como museo. Yo la pequeña historia va a ser un breve, lo prometo, introductoria, que os quiero contar hoy. No va a ser exactamente una historia del Prado, sino una historia de la documentación del museo, dentro del Museo del Prado. Y es que un hecho, por ejemplo, que se ha señalado poco y que me parece muy significativo, es que la inauguración del museo se retrasó para que estuviera el catálogo impreso. Es decir, el museo desde el principio tuvo claro que sus colecciones tenían que estar documentadas, y en aquel momento, evidentemente, la única posibilidad era tener un catálogo impreso. El autor de este catálogo fue el conserje del museo, y esto es otro tema también muy curioso, Luis Eusebi, al que tenéis aquí en la pantalla. A pesar de este nombre, que nos puede parecer que era el señor que estaba abriendo y cerrando las puertas, en realidad, en la actualidad equivaldría casi a un subdirector del museo. Era un catálogo orientado, como pasa hoy en día en muchos museos italianos, a que la gente identificara las obras, porque las obras no tenían cartelas, no tendrán cartelas hasta casi mediados del 19, con lo cual era un catálogo organizado topográficamente, organizado por el lugar de colocación de los cuadros y sin apenas información. Eusebi seguirá haciendo los sucesivos catálogos del museo en el año 23, en el año 24, en el año 28. Otro tema interesante es que enseguida empiezan a aparecer catálogos en otras lenguas. Es decir, la internacionalidad del museo nace desde fecha muy temprana. En 1823 se hace ya un catálogo en francés de las colecciones del Museo del Prado,
Probablemente porque llegó un ejército francés a invadir Madrid, los 100.000 hijos de San Luis, a derrocar al gobierno constitucional, y muchos de estos soldados, muchos de estos oficiales visitarían el museo. De manera que se hizo el primer catálogo en lengua extranjera del museo se hizo para satisfacer a un ejército invasor. No es muy brillante este tema. La siguiente figura clave a la hora de entender estos pasos lentos de lo que yo creo que sí que podemos considerar la historia de la documentación del Museo del Prado fue Pedro de Madrazo. Pedro de Madrazo era hijo de José, hermano de Federico, y José y Federico de Madrazo, aparte de conocidos pintores, fueron directores del Museo del Prado, Federico en dos ocasiones, y fueron auténticos dictadores del gusto artístico y de la escena artística madrileña durante buena parte del siglo XIX. El historiador del arte de la familia era Pedro, y por ello a él se le encargaron sucesivos catálogos de pintura del museo. Catálogos que se iban enriqueciendo en cada edición con nuevas pinturas, porque al museo iban llegando, procedentes casi todas de la colección real. Se iban también enriqueciendo con nuevas informaciones sobre cada uno de los cuadros. Es interesante señalar el catálogo de 1872 porque es el primer catálogo científico, el primer catálogo que diríamos hoy razonado. Si hasta entonces los catálogos habían sido fundamentalmente una ayuda para los visitantes del museo, y en este sentido desde el principio hubo ya un sentido comercial. Los catálogos eran rentables, el museo ganaba dinero con la venta de todos ellos. Pronto se pensó que debían de tener un carácter más científico, un carácter más acorde con lo que se estaban haciendo en otras instituciones europeas. Y este catálogo razonado, que se publica en el 72 y que afectaba solo a las escuelas italianas y españolas, venía organizado alfabéticamente por pintores, lo cual lo hacía mucho más interesante a efectos de investigación. Este mismo año, 1872, se produce un hecho muy importante en la historia del Museo del Prado, que es la llegada de los fondos del Museo de la Trinidad. ¿Qué era el Museo de la Trinidad? El museo conocido como Museo de la Trinidad, aunque su nombre oficial era Museo Nacional de Pinturas, es el museo que forma el Estado español para recoger los bienes de la desamortización de Mendizábal del año 35 y que había recogido de los conventos de Madrid y las provincias de alrededor, de Toledo, de Segovia, de Ávila. Este museo, que tuvo una vida azarosa, tan azarosa que acabó decorando las oficinas del Ministerio de Fomento, pero que tenía obras importantes. Los mejores Grecos del Prado, por ejemplo, proceden de este museo. Tuvo un magnífico catálogo realizado por uno de los mejores historiadores del arte españoles del siglo XIX, que fue Gregorio Cruzada Villamil, y que, aunque recogía solamente parte de la colección del Museo de la Trinidad, unas 600 obras de las 1.500 aproximadamente con las que contaba el museo, sí le sirvió a Pedro de Madrazo para la realización de su catálogo descriptivo e histórico, que era como se llamaba, de este catálogo razonado del que os vengo hablando. Es decir, este fue el modelo. Y veis también una sala en la pantalla de esta pinacoteca, de este museo. No me quiero extender porque, como os digo, quería darle a todo esto un carácter muy introductorio. Por supuesto, se siguieron publicando catálogos a lo largo del siglo XX. Los catálogos que durante muchos años, incluso con posterioridad a la muerte de Pedro de Madrazo, siguieron saliendo con su nombre, aunque lógicamente ya no intervenía, fueron editados y mejorados por personal del museo, como fue Salvador Viniegra, sobre todo como fue Pedro Verocchi, que fue un excelente historiador del arte. A partir del año 33 fueron firmados por el que era subdirector y fue durante muchos años subdirector del Museo del Prado, Francisco Javier Sánchez Cantón, cuyo retrato tenéis ahí. Posteriormente Pérez Sánchez firmó también alguno de los catálogos. El último catálogo impreso de la colección de pinturas del museo, de la colección que se conserva en el edificio de Villanueva, se publica en el año 96. Bueno, es un catálogo ya hecho con criterios modernos, con muchos cambios de atribución, con fotografías en color, con bastante aparato gráfico, pero desde el año 96 el museo no ha vuelto a publicar un catálogo y no sé si lo va a volver a hacer
porque, y esto, bueno, a lo mejor puede ser interesante que debatamos de ello posteriormente, no sé si merece la pena hacerlo, no sé si los museos tienen que seguir publicando catálogos impresos, especialmente de su colección. Esto de lo que os he venido hablando es por supuesto, de lo que es la colección básica del museo, que es, como todos sabéis, es su colección de pinturas. Pero el museo guarda otras colecciones mucho menos conocidas, colecciones de esculturas, de dibujos, de grabados, de medallas, de monedas, de artes decorativas. Todas estas colecciones han tenido a lo largo de los años sucesivos catálogos impresos, que bueno, pues se fueron publicando desde el siglo XIX, como este catálogo de las esculturas antiguas de Madrid, de Emil Hübner, que era la primera reflexión crítica sobre las esculturas clásicas del museo, hasta el muy reciente catálogo de Leticia Arbeteta sobre las joyas del Tesoro del Delfín. Otra fuente básica de estudio y de publicación de las colecciones del museo ha venido dado por los catálogos de exposiciones. El Museo del Prado hizo su primera exposición temporal en 1902, la exposición de obras del Greco. El primer catálogo ya de cierta enjundia para una exposición temporal del museo se hace en el año 29 con la exposición que se hizo con motivo del centenario de Goya. Pero la verdad es que las exposiciones en el Prado no empezaron a ser habituales y constantes y abundantes hasta los años 80. Hay un cambio radical y absoluto en el año 80. Bueno, pues España había ingresado se había muerto Franco, empezaba a ingresar en la modernidad y en el desarrollo económico y turístico, y el Prado se lanzó a una vorágine de exposiciones en la que continúa hasta la actualidad. Aquí, bueno, la imagen, los dos catálogos de las exposiciones que se están llevando a cabo ahora mismo. Otro elemento básico, hasta ahora impreso, ya en la red, en el que se han estudiado las colecciones del museo, ha sido el boletín. El boletín que precisamente se empezó a publicar en el año 80, que ha tenido, bueno, todo tipo de fases, desde publicarse cuatrimestralmente a no publicarse, a publicarse anualmente. En la actualidad se continúa todavía publicando en papel, pero está ya disponible en la página web del museo. Los textos que lógicamente documentaban las colecciones del Museo del Prado, pero junto a los textos las imágenes. Y en esto me parece interesante, bueno, pues señalar que el museo fue siempre pionero. Y fue siempre pionero porque el primer gran intento, la primera gran intentona de dar a conocer los cuadros del Museo del Prado lo fue con una técnica absolutamente novedosa en su momento, que era la litografía. En el año 25, en 1825, ya se instala un taller litográfico en el museo para reproducir los principales cuadros de su colección. También este proyecto fue un proyecto comercial, también se quiso ganar dinero, el proyecto fue un fracaso y no se ganó dinero. Se intentó estampar las litografías sobre distintos tipos de papel para establecer distintos precios y que la empresa fuera rentable. Se intentó, y esto es una cosa muy curiosa y que nos sitúa ya en los orígenes, en el gusto burgués y en los orígenes también casi del gusto contemporáneo, apenas se estamparon pinturas religiosas, que ya no empezaban a gustar en 1825. En 1825 la incipiente burguesía madrileña lo que quería eran paisajes, eran bodegones, eran mitologías más o menos picantes e interesantes para los fumaderos de los caballeros. Esto es un fenómeno muy curioso porque muchas de las cosas que ahora mismo creemos que, en fin, que acaban de pasar antes de ayer, pues bueno, tienen un origen un poco más remoto. Por supuesto, la fotografía apareció muy pronto en el museo. Los primeros experimentos fotográficos son muy tempranos en España, se pueden datar a finales de 1839, y en 1851 ya tenemos fotos del museo. Curiosamente, fue primero el propio edificio el que fue el objetivo de los primeros fotógrafos. Tenemos un daguerrotipo de Albiñana del año 51,
Como a lo mejor sabéis, en la difusión de la fotografía en España fue decisivo el papel de un fotógrafo inglés, de Charles Clifford, y de un fotógrafo francés, de Jean Logan, y que se fijaron inmediatamente en las colecciones del museo. Las colecciones, como os decía, fueron pronto conocidas en toda Europa, y es curioso porque en el año 59, 1859, ya hay un conservador del South Kensington Museum, del museo precedente, o bueno, mejor dicho, del primer nombre que recibió el Victoria and Albert de Londres, que estaba muy interesado en la obtención de reproducciones fotográficas de las obras del museo. Este interés extranjero está en el origen de algunas del primer álbum que se hace con obras del museo, que curiosamente no fueron pinturas, sino que fueron las joyas del tesoro del Delfín que veis en la parte inferior. Bueno, no me quiero extender. Pronto la dirección del museo vio también la potencialidad comercial de estas imágenes, y desde 1864 Federico de Madrazo empezó a encargar fotografías a distintos fotógrafos y a venderlas, pues como se venden en la actualidad las postales. Un fenómeno curioso y único en el museo fue la presencia de un aparato que también fracasó, es lo que tiene a veces ser pionero, de manera que el Prado ya tuvo algo parecido a una pantalla con imágenes que cambiaban en 1882. Este aparato un poco estrambótico se llamaba grafoscopio y consistía en una larguísima tira de fotografías pegadas una detrás de otra, una tira de 10 metros, que reproducían los cuadros de la galería central del museo. Esto, si veis aquí en este lateral, esto era y es, porque bueno, ahora se ha restaurado, es un cajón. Aquí en la parte lateral tiene una manivela como la de los viejos automóviles. Cuando se giraba esta manivela, lo que hacía era empezar a correrse empezaba a girar por unos rodillos la larga tira de fotografías y se empezaba a ver la galería central. Bueno, un curioso antecedente de pantallas más recientes. El aparato estaba mal hecho y se empezó a destrozar enseguida la fotografía por debajo y ya no se hicieron más. Se redescubrió en los almacenes tirado hace unos años y se hizo una curiosa exposición. En la actualidad funciona y se puede usar. En el 99 se publica el primer catálogo con fotografías del museo, pero bueno, vamos a abandonar ya esta introducción histórica para que demos un salto de un siglo y nos planteemos ya a finales del siglo XX. La informatización de las colecciones del museo se inició, curiosamente, en fecha temprana. Se había iniciado a mediados de los años 80, pero es verdad que llevó un camino lento y un poco pedregoso. No fue hasta el 2004 en el que surge el servicio de documentación, cuando esta informatización fue ya tomada en serio por parte del museo. Desde el principio, el servicio de documentación englobó también el archivo del museo, puesto que la idea fue aglutinar todo tipo de información referida a la historia de la institución y a sus obras de arte. Se realiza un programa, iba a decir primer programa, bueno, en realidad estamos prácticamente usando todavía partes de este programa, que se llamaba SIMA, Sistema de Información Museográfica, y que era un programa hecho por el propio área informática del museo. El siguiente impulso que recibe la informatización en el Prado lo recibe dentro del primer plan estratégico de la historia del museo, y aquí también hemos sido lentitos, porque hasta el año 2005 no hubo un plan estratégico. Y ahí se mencionó por primera vez el Centro de Estudios del Museo del Prado, concebido, y leo textualmente, como el conjunto de diferentes áreas y servicios de investigación y de formación que se ubicará en el Casón del Buen Retiro. Es decir, este centro de estudios se concibió desde el principio como una entidad mixta que concentraba las actividades de investigación y las incipientes actividades de docencia del museo. Dentro de este centro de estudios, la biblioteca, el archivo y el museo eran una parte básica y fundamental.
Hasta el punto eran importantes estos tres elementos que se fundieron en el año 2009. Hasta entonces habían estado separados en dos áreas distintas, la documentación y el archivo con el registro y con otra serie de elementos, la biblioteca por otro lado. Se fundieron los tres en el área que, bueno, pues que llevo yo en la actualidad. El centro abre sus puertas el 9 de marzo del 2009. Bueno, pues como os digo, si alguien ha conocido las viejas instalaciones de la biblioteca del museo, pues probablemente recordará un espacio bastante poco satisfactorio, por decirlo de manera suave. Bueno, pues de ese espacio cutre, ya diciéndolo de manera directa, hemos pasado pues a esta esplendorosa sala de lectura debajo de la bóveda de Luca Giordano, decorado con cuadros también del propio pintor. Esta sala de lectura en la que se sirven los materiales de la biblioteca, del archivo y del servicio de documentación. Brevemente, porque no quiero extenderme tampoco con esto, la biblioteca es una biblioteca de tamaño medio, diría yo, que tenemos unos 70.000 volúmenes, tenemos unos 1.000 títulos de revistas, de los cuales aproximadamente la mitad son revistas vivas. En la sala de lectura tenemos un fondo de libre acceso de unos 4.000 volúmenes, un fondo de acceso de referencia. La idea no tenemos sitio, pese a que es una sala grande. Su carácter monumental pues nos ha impedido llenarla de estanterías, a lo mejor en la medida en que a mí más me hubiera gustado. Tenemos un fondo antiguo interesante, del que luego os daré una pequeña pincelada. La fusión de estos tres, del archivo de la biblioteca y del servicio de documentación en una única área, pues tiene una idea detrás, no es una cosa meramente administrativa. El objeto final es que el usuario interno hasta ahora sobre todo, pero externo cada vez más, reciba la información sobre todas las obras de arte del museo de una manera unificada. ¿De qué tipos de documentación estoy hablando? Pues estoy hablando de documentación histórica, documentos de archivo, de nuestro propio archivo, pero también de archivos externos. Hay numerosísima información sobre las obras del Museo del Prado, pues en el archivo del Palacio Real o en Simancas o en otros archivos históricos. Documentación administrativa y museológica, y con ello me refiero a los documentos de entrada, cómo han entrado las obras en el Museo del Prado, qué vicisitudes han sufrido a lo largo de estos 2 siglos. Se acaba de publicar en el último boletín un estudio, creo que muy interesante, de Javier Portús sobre la historia de cómo se han colocado las meninas en el Museo del Prado. Bueno, pues hemos descubierto que esa colocación de las meninas en el Museo del Prado ha generado una manera de ver las meninas. Es decir, Picasso no hubiera pintado las meninas que pintó si las meninas hubieran estado colocadas de otra manera dentro del museo. Yo os invito a leerlo. Esto es un tema en el que, lógicamente, no puedo entrar. Bibliográfica, como no. Sobre estas obras se ha publicado muchísimo. Intentamos tenerlo todo en biblioteca. Técnica. El laboratorio de restauración del museo y los laboratorios de química y de biología pues realizan numerosos análisis químicos, biológicos, radiografías, reflectografías infrarrojas. Bueno, todo esto tiene que estar unificado. Documentación relacionada con la difusión, con la exposición. Nos parece interesante tener un histórico de cartelas, por supuesto las fichas web de las que ahora hablaré, imágenes de todo tipo. Os decía que desde 1851 hay ya imágenes del museo, bueno, imágenes analógicas, digitales, de conjunto, de detalle, del verso, por supuesto, pero también del reverso de los cuadros, llenas de información sobre las obras. Toda esta información tiene que confluir en Sigma, que es la nueva versión del viejo SIMA, el Sistema de Información y de Gestión Museográfica, del que os traigo aquí un pantallazo. Bueno, no voy a entrar a hablaros de cada uno de estos elementos que podéis imaginar a qué corresponden. Estamos ahora, o está mejor dicho el Servicio de Informática, trabajando en un nuevo interfaz de consulta que está de momento en pruebas, no está rematado, y que nos presentará una pantalla parecida a la que tenéis aquí. Y el objetivo, repito, es que se integre la información y que se integre también no ya solo a partir del trabajo del Servicio de Documentación, sino a partir del trabajo de los distintos servicios del museo. Es decir, nosotros trabajamos en el Servicio de Documentación en la identificación y catalogación de las obras
y esa información llega al registro único, pero también tenemos al servicio de registro que trabaja y que es su responsabilidad conocer la ubicación y los movimientos de las obras del museo, que se mueven muchísimo. Hay que saber en todo momento dónde está cada una de las obras. De eso se encarga el registro y eso confluye en este registro unificado. De las cartelas se encarga el área de exposiciones. Bueno, pues como os decía, esta información va al mismo sitio. El área de restauración, por supuesto, se encarga de restaurar. Ese es su trabajo. Todos los informes que genera, todas las imágenes que genera van al registro único. Los marcos. El museo tiene una enorme colección de marcos, unos colocados en sus respectivos cuadros, otros fuera, unos valiosos, otros modernos, de todo tipo. Hemos empezado a trabajar en esta información. Tenemos información sobre aproximadamente 2.000 de los 9.000 marcos con los que cuenta el museo. Información que debe confluir en el mismo sitio. Toda la información relativa a exposiciones, desde 1902, como os contaba, al mismo sitio. En la bibliografía se trabaja fundamentalmente desde el servicio de biblioteca, también. Todo esto que os presento y del que os hablaré un poco más es, de momento, un proyecto que está a medio realizar. Hay unas cuantas de estos factores en marcha, otros estamos todavía trabajando en ellos. Un ejemplo, la integración de la documentación de archivo. El archivo del museo es un archivo institucional, un archivo, bueno, pues con un carácter mixto, histórico, con información, no desde 1819, desde 1830 y tantos aproximadamente empieza a haber la primera década del museo, no hay prácticamente nada, hasta la actualidad en que funciona como un archivo administrativo, en fin. Nos mandan se quedan las oficinas con los 2 últimos años, los restantes nos lo van mandando. Hemos empezado digitalizando las series más interesantes para la investigación de la propia colección, que son las series de adquisiciones. Se han digitalizado por completo y estamos ahora trabajando en colgar de todos los registros del archivo todas estas imágenes, de manera que cuando uno llega, esto de momento es solo interno, espero que salga a la web muy próximamente, llega uno y localiza esta obra que tiene aquí, que es un dibujo o estampa, pues encuentre también, en este caso, creo que es el acta de compra de la obra. Esto ya se puede consultar in situ dentro del museo. Como os digo, espero que esté próximamente de acceso ya para todo el mundo. Bueno, quiero enseñaros brevemente también la web del museo para que veamos cómo se está empezando a reflejar toda esta información, que hasta fechas muy recientes ha sido información muy interna del museo, dentro de la página web, que en los últimos 3 años yo creo que realmente ha dado un salto de la casi nada a ser una página web, yo creo que digna y presentable. Hasta el año 2007 este sitio web del museo pues era poco más que lo que se ha venido a llamar los folletos electrónicos, ¿no? 4 reproducciones, 4 datos, muy poquita cosa. En octubre del 2007, y cuando el museo inauguraba su gran ampliación en el edificio Jerónimos, en el edificio de Moneo, se inaugura también su nueva web. Desde el principio, pues bueno, se apostó por la universalidad del acceso. El museo, como bien sabéis, es, junto con el Real Madrid, pues la institución madrileña más conocida fuera de nuestras fronteras, y por ello se da información básica en 12 idiomas. Información sobre 15 obras de la colección, sobre los horarios de acceso, en todos los que os imaginéis, por supuesto los peninsulares, los principales europeos, ruso, chino, japonés, árabe. El resto de la web, claro, solo en inglés y en español, ya a tanto no hemos podido llegar. La estructura, bueno, pues aparte de una clásica home con las novedades, pues estructura en 8 canales. Un primer canal, a ver, aquí mejor. Bueno, pues con información sobre qué hacer, una historia del museo, de una especie de visión general sobre sus colecciones. Me parece que lo más interesante y lo que el área de documentación está más implicada es en la galería online. La galería online, pues bueno, aspiramos, y yo espero que no en un tiempo muy largo, a tener la totalidad de la colección aquí accesible.
En la actualidad tenemos, pues como bien nos pone aquí, unas 3.500 obras. Aspiramos a ir creciendo, hemos ido creciendo bastante, hemos duplicado casi en el último año la presencia. Cuando, bueno, yo comparo nuestras webs con las de los grandes museos ingleses y americanos, pues me entra bastante depresión. Veo el 1,5 millones de obras del British o la totalidad de la colección de pintura en el Metropolitan, pero yo creo que francamente hemos avanzado mucho y yo espero que en poco tiempo podamos tener la totalidad de la colección. Como os digo, de momento la información que proporcionamos es más o menos básica. Todos estos datos que podéis ver aquí, una serie de comentario más o menos breve, y de eso sí podemos presumir imágenes de muy alta resolución, de muy alta calidad. En esto, bueno, el museo ha hecho una apuesta que a mí me parece... A ver, ahora ya sabéis el efecto demo. Esta no va a estar en sí, aquí. Damos imágenes, como veis, de buena parte de de prácticamente la totalidad que vamos colgando. La práctica totalidad de estas 3.500 obras se muestran, como veis, a muy alta resolución. Esto incluso antes de, como os comento, de las famosas imágenes de Google Earth. Pretendemos ir enriqueciendo esta base de datos, no solamente con la alimentación, no diría diaria, pero sí mensual de esta base de datos, también con algunos proyectos puntuales. Queremos sacar uno ahora sobre la colección Goya, que es muy rica y muy variada dentro del museo. Bueno, no me quiero estar en hora. Bueno, mencionaros que, por supuesto, hay información sobre las exposiciones, un histórico de exposiciones pasadas. Bueno, ahora parece que esto se ralentiza un poco. Otro canal sobre las actividades que realiza el museo, otro canal con las principales herramientas y actividades de educación, con una selección interesante de recursos multimedia. Me interesa centrarme un poco en el canal de investigación porque también es uno de los canales en los que más colaboramos nosotros. Bueno, la biblioteca pues tiene, por supuesto, su catálogo online. Bueno, veis aquí el boletín del propio museo, información sobre restauraciones. Bueno, quería que vierais un poquito, aunque bueno, es un OPAC estándar de biblioteca que tampoco os va a enseñar nada nuevo. Bueno, está un poquito lento. Bueno, aquí imágenes de nuestro edificio. Bueno, no merece la pena, bueno, una pequeña información sobre este fondo antiguo del que os hablaba. Bueno. La enciclopedia es interesante, está toda la enciclopedia del museo, la enciclopedia que publicó en el año 2006 la Fundación de Amigos del Museo, con más de 2.000 voces relativas a todo tipo de aspectos relacionados con el museo. Está consultable online. Hay también un canal interno, Más Prado, que contiene información interna de la propia institución, todas las memorias de actividades, todos los planes estratégicos pues están también aquí disponibles en PDF, una sala de prensa con noticias, bueno, pues información sobre que le interesan los proveedores y a los opositores de empleo, de licitaciones, pues está también todo esto aquí. Lo más reciente de nuestra web es Prado Media, que se ha inaugurado hace aproximadamente un mes y que, bueno, pues lo que ha hecho ha sido recuperar todo la audiovisual que había disperso por la propia página web, todos los podcasts, todos los vídeos, todas las infografías que había, pues se han reunido en información sobre exposiciones, sobre la colección, vídeos de los comisarios de la exposición explicándola, una serie de juegos también. Bueno, un material yo creo que interesante. Mencionaros también, bueno, pues la presencia desde el año pasado del Museo del Prado en las redes sociales. Es decir, el Museo del Prado está en Facebook. Tenemos, no sé ahora qué cifra saldrá, teníamos hace poquito unos 70.000 seguidores.
Dentro de las muchas posibilidades que tiene Facebook, pues bueno, nosotros hemos adaptado un perfil bastante institucional. Pues fundamentalmente damos información sobre las actividades del museo, que bueno, como son numerosas, pues da pie a una cierta viveza, ¿no? Los comentarios de la gente, pues yo no sé la experiencia. Esto también sería otro tema interesante, ¿no? Redes sociales, ¿para qué? Tenemos que estar todos y como no estemos todos en las redes sociales, pues nos entra algo. Pero ¿para qué? Porque mi experiencia leyendo los comentarios de la gente en la web, en el Facebook del Prado, es que yo no sé por qué nosotros somos muy institucionales y muy serios, pero la gente es todo el rato diciendo qué bonita exposición, les felicito a ustedes por esta estupenda labor que están haciendo. Nadie hace una crítica, nadie hace, como mucho un insulto, que ya sabéis que es este doble y terrible Escila y Caribdis de las redes sociales, o la gente se pone pelota o te llama con unos insultos casi reproducibles aquí delante de un micrófono, ¿no? ¿Para qué redes sociales, no? Esto, yo no sé, me gustaría que pensáramos un poquito, ¿no? Twitter, como no, estamos en Twitter, bueno, pues también con un perfil muy similar, también, bueno, pues con 90.000 seguidores, pues podéis ver qué tipo de mensajes pues estamos difundiendo, ¿no? Pues que tenemos un multimedia, que damos tal charla, que se inaugura una exposición, que aparece un reportaje en un periódico, este tipo de actividades. También tenemos, no sé ahora mismo dónde está, contenidos sindicados, a través de RSS. Lo ultimísimo es también un canal de YouTube que también tiene como un mes, pues en el que pues hemos colocado y subido todos nuestros vídeos. Pues bueno, tienen cierto éxito. Yo el otro día veía un vídeo en el que explicaba mi exposición que había tenido 2.000 visitas. Es una cosa asombrosa. ¿Qué más contaros? Bueno, no quiero, y seguro que estéis ya todos con hambre. Bueno, pues aquí tenéis el canal de YouTube. Supongo que hay unas cuantas. Bueno, vosotros estáis, mucha gente está ya. Esto ya hace tiempo que dejó de ser una novedad. Bueno, pues contaros la experiencia de Google Earth brevemente. Es una experiencia del año 2008. Google Earth, como sabéis, permite visualizar imágenes en 3D de todo el planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google. No voy a intentar hacer la entrada porque suele dar problemas. Son imágenes de tantísimo tamaño que uno tiene que tener una conexión con banda muy ancha para que las cosas vayan bien. Bueno, pues la capa Prado esta de Google Earth pues permite hacer como una pequeña simulación que se entra desde el aire en el museo y se ven estas 14 obras maestras del museo. Bueno, se hicieron, como os decía, son fotografías de 14.000 millones de píxeles, se hicieron 8.200 fotografías, el museo, bueno, adquirió los derechos de explotación de estas imágenes y cedió a Google una licencia por un periodo prorrogable de 2 años. Es bastante espectacular la selección es, pues como podéis ver, muy obvia, piezas conocidísimas del museo, de distintas colecciones. Bueno, la información que se da pues es más o menos la que se da en la página web, pero es verdad que las posibilidades que dan estas enormes imágenes pues son realmente potentes, ¿no? Se ven detalles que prácticamente en el museo, por supuesto, uno no los ve, salvo que se acercara y con una gran lente a ver alguno de estos cuadros. Bueno, hasta aquí más o menos lo que hemos ido haciendo. Nos queda mucho por hacer, la verdad. Estamos, por ejemplo, retrasados en digitalización. Hemos empezado, como os decía, por el tema de archivo. Tenemos estas series completas que os decía, adquisiciones y legados, estas 7.000 imágenes que estamos ya uniendo a las fichas de cada una de las obras. Bueno, una pequeña selección de 300 imágenes de una colección de piezas de coleccionista, de documentos, pero que en realidad no forman series documentales, pues bueno, tienen una firma de Velázquez o una firma de Goya, este tipo de cosas se han digitalizado. Tenemos inventarios importantes, manuscritos del Museo de la Trinidad, de nuevas adquisiciones, pues están también digitalizados. En biblioteca acabamos de empezar, hemos empezado digitalizando esta serie de catálogos generales de la que os he empezado a hablar, la que empieza en 1819 y acaba en el año 96, está ya.
Con todo esto, mi intención es esta primavera ya lanzar una biblioteca digital en la que se empiece a visualizar al exterior todo este material y ponernos inmediatamente a consolidarla un poco, por un lado, con cierto cuidado, porque claro, la tendencia en instituciones históricas como la nuestra pues es liarse enseguida con los libros impresos antiguos, que tenemos una buena colección. Bueno, no queremos aquí empezar a duplicar y empezar a digitalizar otro Carducho y otro Pacheco que ya están en bastantes sitios hechos. Por eso preferimos centrarnos en el fondo de manuscritos, que es pequeño y que, claro, obviamente es único. También me parece muy interesante trabajar en la línea en la que están trabajando las bibliotecas universitarias a través de los repositorios institucionales y empezar a mostrar a través de la web del museo la producción intelectual del museo. Proyectos también en marcha ahora mismo y de bastante calado es restauración. Hasta ahora esta información que teníamos sobre las restauraciones de las obras en nuestra base de datos de obras de arte era muy sencilla, muy elemental. Pues teníamos datos de que tal obra fue restaurada en una fecha por un restaurador y poco más. A veces datos muy breves de qué intervención se hizo, si se hizo una reintegración o si se hizo un rentelado, bueno, lo que fuera. Hemos empezado con todo el material que tienen en el taller de restauración a digitalizar y a empezar a crear. Se ha creado un programa de gestión de todos estos documentos digitalizados para vincularlos a las informaciones de la base de datos de obras de arte. Lo mismo con el archivo fotográfico, un archivo grande, un archivo en el que hay que, por un lado, digitalizar las todavía numerosísimas imágenes analógicas que todavía están sin hacerlo, gestionar el ya grande fondo de 29.000 imágenes digitales y todo esto pues a través de un programa de gestión. ¿Qué más os cuento? Sí. Bueno, también me encontré al llegar con un escaso cumplimiento de estándares internacionales. Los bibliotecarios hemos sido muy obsesivos de los estándares. Esto es algo que también podría ser objeto de un nuevo debate, hasta qué punto pues Marc sigue siendo o las ISADG siguen siendo tan imprescindibles en el nuevo entorno virtual. Yo de momento creo que sí y de hecho, bueno, pues en biblioteca las hemos empezado a aplicar, que aunque pueda parecer mentira no se aplicaban, en archivo igual. También me parece muy interesante en las iniciativas, y aquí esto es solamente una idea, un proyecto, no hemos empezado todavía. ¿Qué se está haciendo en cuanto a descripción de obras de arte? Me parece muy interesante estos dos proyectos que os pongo aquí, el CCO y el CEDUALITE Light que está desarrollando la Getty, creo recordar. También hemos empezado con los primeros pasos para la implementación de un sistema de gestión de calidad del que nos hablaba la compañera del Centro Andaluz de las Artes Escénicas hace un momento, y para, bueno, con vistas no tanto a la obtención del certificado como a la implantación del propio sistema y al aprovechamiento de los beneficios que nos puede traer. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.